Sicilia, 1927, una joven campesina. No, mira, precisamente mi familia es una familia así de campo, ¿no? Unos abuelos eran trabajadores jornaleros del campo y los otros se dedicaban a la venta ambulante. Con lo cual yo vengo de un entorno familiar de un nivel cultural bastante bajo y de pocos medios, ¿no? Y soy de Elche. Y entonces no tuve ningún tipo de relación con el arte hasta que decidí a los 18 irme a estudiar arte dramático a Valencia. Que bueno, no es del todo cierto porque yo creo que hay un episodio que generó seguramente algo, que es lo que acabó haciéndome dedicarme a esto, que fue que en la época de cole, del primer cole, con 6-7 años, era la época del boom socialista aquí en España, y mi colegio tenía como una especie de planteamiento más cercano casi que al comunismo, ¿no? Eran esos momentos que estaban probando planes, que había mucha libertad, y de repente con 6 años o así nos metieron teatro. La asignatura de teatro, no me acuerdo si era una cosa extraescolar o si formaba parte de las actividades. El caso es que acabamos haciendo una pieza de teatro muy pequeño, te hablo de esos 6-7 años, donde curiosamente, tanto yo como la protagonista, éramos dos protas, nos hemos acabado dedicando a esto. Ella de hecho es medio famosilla así de cine y tele, y yo pues he tirado por una onda un poco menos convencional. Pero creo que eso seguramente sí que influyó, porque es el único contacto que tuve con la escena. Nada, hicimos esa obra, luego yo dejé, esa chica siguió haciendo teatro toda su vida, y yo ya no volví a hacer nunca más. Y de repente con 18, cuando acabé el instituto, no sé exactamente qué me pasó, que se me cruzó por en medio ahí esa idea de probar a hacer algo en la vida que de verdad te gustara, antes que dejarte llevar por lo que se suponía que tenías que hacer. Que creo que también es un eslogan que se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo. Y ya me fui a Valencia, estudié 4 años de arte dramático, en la ESAD, texto, que tuvimos la suerte o la desgracia de que el profesor de texto pues era bastante carca y muy interesado por las formas más antiguas, ¿no? Tipo pues, la zarzuela, el sainete, el teatro más clásico y tal. Y entonces casi toda la gente que estábamos ahí decidimos, porque el departamento de cuerpo pues sí que era interesante, optar por una línea más física. Y a partir de ahí yo ya empecé la relación con la danza contemporánea, porque bueno, tomamos contacto con gente que estaba dando clases. ¿A quién tenéis de profe? En cuerpo primero teníamos a Leopoldo García Aranda y luego entró Andrés Moreno a sustituirle, que era el de Oniria Teatre. Y para mí Andrés fue una de las figuras clave que nos abrió un poco los ojos a una forma distinta de hacer en escena, ¿no? Y de entender lo escénico. Y entonces ahí ya nos relacionamos con Gemma Gisbert, que era la que daba clases en Botanic, ¿no? En la Escuela de Amparo Ferrer, y entramos un poco en ese círculo, en ese contacto de la danza contemporánea. Y yo ahí ya me empecé a meter mucha caña con la danza, que fue algo que me apasionó. Y hubo un momento en que acabamos la escuela, hicimos en Valencia un par de montajes, bueno, hice en Valencia un par de montajes así como actor, pero ya un poco el enfoque estaba puesto en lo físico. Y entonces fui a Bruselas 3 meses, a un taller, y de un rebote acabé aquí en Barcelona trabajando para Sonia Gómez. Y ya me quedé aquí, y ya han pasado, eso fue en el 2001, pues primero más trabajo como compañía, ¿no? O sea, como intérprete para compañías. Aquí en Barcelona pasé por diferentes compañías, de La Caldera, trabajé con Malpelo. Ahí ya empecé a hacer un poco algunos proyectos míos, unas piezas cortas, con África Navarro sobre todo. Y hubo un momento que montamos una asociación que se llama el Local Espacio de Creación, que ya estaba más enfocado a hacer nuestro propio trabajo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí poco a poco fue creciendo la cosa y... Dime un poco fechas. Cuando ocurrió lo del colegio, ¿de qué época estamos hablando? Pues yo soy del 76, eso tuvo que ser en el 82, o sea, Felipe González ahí por la vena. ¿Y en qué años entraste? Entré en la ESA del 94, acabé en el 98 y entonces en el 2001 me vine a Barcelona. Y la asociación cultural, el local, empezamos en el 2006. Habíamos hecho en 2005 una pieza, propiedad privada,
que fue un poco lo que ya generó como nuestro trabajo. Y en ese periodo final de mi asociación, haciendo más mis trabajos, ya porque al principio estábamos como África y yo más mano a mano, y un momento en que yo decidí que también nosotros somos pareja, con lo cual es complicado mantenerlo. Y entonces decidimos trabajar, que uno fuera como el que hacía sus proyectos y el otro echara un cable a los proyectos, ¿no? Y en ese sentido yo tenía más esa vocación o ese deseo de ponerme al frente. Y en ese periodo de tiempo también estuve trabajando mucho con Sergi Faustino, haciendo trabajos para él como intérprete, pero es ya desde otro lugar. Con Sergi en ese sentido te sientes muy parte del proyecto. Muy bien. Digamos, de la última etapa ya como creador, ya no como intérprete para otros, aunque lo hayas compaginado en otros años, desde que empezaste como creador hasta la actualidad, 3 momentos clave en ese recorrido y por qué son significativos para ti. Un momento clave seguramente sería estar relacionado con el trabajo con Sergi, porque ahí yo de repente encontré un lugar que tenía mucho que ver con eso, con el hacer no hacer lo que se supone que tienes que hacer. Y me llevó a hacer mi pieza, el Delirios de Grandeza, que fue como el primer trabajo que hice solo. Y que fue donde encontré un sitio que a mí me interesaba y que sentía muy mío. Y que tenía que ver con abandonar un poco el cuerpo. Con abandonar sobre todo las formas más de la danza contemporánea y de lo que se estaba haciendo como trabajo como compañía, ¿no? Porque yo creo que eso es bastante difícil, aunque parezca que no. Que el renunciar a eso, a lo que tienes alrededor, a lo que todo el mundo está haciendo y es lo que está un poco en la onda y la manera de sentirte aceptado, ¿no? Y un poco fue un encuentro que desembocó en ese pensamiento, ¿no? En esa idea de decir, no, tú apuesta por lo que a ti te apetece y por lo que de verdad tú crees en ese momento que tienes que hacer y trata de trabajar quitándote de encima pues, todos esos prejuicios, ¿no? Un segundo momento sería... el Felicidades, una pieza en la que yo estaba en casa y se veía en el teatro vía Skype, que fue curioso porque generó mucho interés, porque la idea de repente además en ese momento era algo que aunque el streaming y tal sí que se hubiera usado más, pero este concepto de un actor que trabaja vía Skype, que además entró dentro de un circuito que tenía más repercusión porque se presentó en el Lliure, en el Radicals, lo estrenamos en el Festival de Escena Abierta de Burgos. Pues con esa pieza pasó que generaba mucha expectativa y de hecho los medios se hicieron eco, ¿no? En la estrena en Burgos vino El País, de repente era como que la gente estaba ahí como a ver esto, ¿no? Como parecía que habías descubierto la fórmula secreta, ¿no? del rodaballo o algo así, en plan, Ferran Adrià. Y la pieza pues era una pieza pues como normalmente hago yo, que tiene un punto de exposición muy cruda, donde para mí hay cierta parte de riesgo, ¿no? Y donde, no son espectáculos redondos. Y en ese caso, además, era una cosa que me costaba mucho de manejar y que de hecho tardé casi un año en encontrar una forma que a mí me generaba satisfacción, ¿no? Que dices, vale, creo que ahora ya lo tengo. Fue una cosa que fue muy en proceso y fue muy cambiando mucho. Y fue como un gran fracaso, ¿no? Fue como ese nivel de ves que genera mucho interés y de repente luego el resultado era como provocaba mucho rechazo, ¿no? Había gente que le gustaba mucho, pero había mucha gente que no, ¿no? Y para mí también fue como clave esa sensación. Además con todo el paripé de medios de comunicación haciéndose eco no sé, fue curioso. A ese nivel, ¿no? De lo que la gente espera que sea algo, ¿sabes? Y sí. Que luego con el tiempo, pues eso, sacas para mí un gran aprendizaje que tiene que ver con eso, ¿no? Con el hecho de que, una cosa es lo que se supone que debes de hacer y lo que gusta en teoría, y otra cosa es dónde estás tú y en qué estás trabajando y qué es lo que a ti te interesa, ¿no? Pero dices que también estaba en un proceso, ¿no? Que si a lo mejor esas expectativas se generan
después de un año, cuando tú ya la tienes más redonda, Claro. igual a lo mejor tampoco Sí, igual no hubiera habido tanto desfase entre, ¿no? Sí, porque de hecho, bueno, en la presentación de Burgos fue un poco precipitada. Yo había hecho un proceso que había acabado siendo una pieza que eran casi todo vídeos que se veían en el teatro y que yo iba como enlazando en vivo vía Skype, porque pedía a un espectador que saliera, manejaba el ordenador y tal. Y eso ha ido desembocando al final una pieza donde no había nada de vídeo y era todo ese vivo virtual. Pero bueno, en el momento eso, en Burgos fue como muy precipitado el presentarlo, no estaba previsto, me llamaron a última hora, oye, se ha habido una cosa, puedes hacer esto, tal. Pero eso, la idea de repente, ¿no? Ese desfase entre lo que es la idea y lo que luego es realmente el resultado, ¿no? Y bueno, también el estar dentro de un circuito más convencional, que siempre genera pues esa distorsión o esa confrontación, ¿no? Y como tercer momento, ¿tienes alguno? Sí, igual con esta pieza, con la última, con mi gran obra, porque ha sido como un reencontrar el hecho de presentar el trabajo. A mí es algo que cada vez me interesa menos, la idea del publicar, que entiendo que es necesario, sobre todo si quieres vivir de ello, ¿no? De tu trabajo, pero a mí es algo que cada vez me gusta menos. De hecho, Felicidades un poco ya era un intento de escaparme de la escena, ¿no? De no ir al teatro. Y en este caso, yo estoy trabajando con unas figuras de miniatura, de maquetas de tren, que son como los actores, entonces yo estoy en escena, pero soy un poco como el técnico que manipula todo aquello, ¿no? No es el centro. No soy el centro, no soy el centro. Y entonces me he sentido más cómodo en la relación con el vivo y con la presentación, ¿no? Porque creo que lo que cada vez me interesa menos es el juicio. Esta cosa de exponerte, o sea, no tengo esa necesidad de exponerme y de que me valoren, en positivo o en negativo. Cada vez yo estoy más a gusto conmigo mismo, supongo, y no tengo esa necesidad de juicio, ¿no? Y entonces con esta pieza de repente está saliendo trabajo bueno, me están programando, ¿no? En diferentes festivales, salas, etcétera, como que de repente está teniendo cierta repercusión también a ese nivel, como sale trabajo. Y entonces me estoy volviendo a ver en esa tesitura más de bolos, ¿no? Que ya te digo que de entrada es algo que no me gusta mucho, porque lo que yo disfruto realmente es de la construcción, del proceso de creación, de meterme aquí solo a montar mi historia. Pero entonces, bueno, eso me está llevando como a reencontrarme un poco con el sentido de esto, ¿no? Porque al final, pues es el sentido que tiene, ¿no? Lo escénico, decir, vale, yo construyo algo que pongo delante de una gente y que comparto, porque si no, es otra cosa, ¿no? Cuando se queda en algo que es solamente interno y solo es para ti. De esta última pieza, Mi gran obra, por ejemplo, ¿cuál es el presupuesto de este trabajo? Pues esto fue un trabajo, empecé bueno, como casi todos los trabajos, porque hay un deseo interior y estás con una idea en la cabeza, que normalmente tiene que ver con el formato. Y entonces empecé yo, digamos, arranqué el proyecto sin dinero, con tu tiempo, y esta vez sí que hice una cosa que no suelo hacer, que es planificar. Es preparar un dossier bien del trabajo que explica el punto de partida en el que estás, que explica cuáles son tus intenciones, y fue la primera vez que realmente he lanzado a diferentes estructuras el interés por hacer ese proyecto y por recibir cierto apoyo. Que normalmente esto a lo mejor sí que lo he hecho a posteriori, con temas subvenciones y tal, y hemos recibido algo de dinero, pero previamente ha sido algo que no solía hacer. Y entonces, bueno, a medida que fui empezando, fue entrando dinero. Por un lado empezó el CAET, el Festival TNT de Tarrasa, que fue el que fue coproductor y fue donde se estrenó, que ellos pusieron 4.000 euros. Y luego hubo una subvención, o sea, un premio de Bilbao Scena, que daban un programa de residencias, que también te cubrían el gasto de residencia, etcétera, con otros 4.000. Y finalmente, ya a posteriori, la Generalitat nos dio 6.000 euros, que todavía no los hemos cobrado. ¿Eso durante el 2012? 2012, sí. ¿Empezaste antes?
empecé en 2011 a proyectar y yo creo que fue como en enero, febrero donde empecé a trabajar y se estrenó en octubre de 2012. ¿Cómo han evolucionado en tu caso las ayudas? Las ayudas de la administración pública. Siempre ha sido muy poco. Siempre, primero empezó el IQ, el Ayuntamiento de Barcelona, a darnos algo. Nos daban 3.000 euros. De hecho, creo que fueron 2 años, nos dieron 3.000. Luego nos dieron un año 2.000 y luego nos dejaron de dar. Porque el enfoque parece que tienen es más hacia lo social y lo que genera comunidad y no tanto ya ese interés de una persona o de un colectivo pequeño de hacer su propio trabajo, ¿no? Aunque luego ese trabajo se vea afuera. Están más enfocados, creo o entiendo, a lo social. Y la Generalitat entró más tarde, los primeros años no nos daba, y nos empezó a dar, creo que fue en el 2008, 2009. En 2009 nos dieron creo que 4.000 euros, algo así. Y ha variado entre 4 y 7.000, creo que llegamos un año a tener 7.000. Y ahora este último año nos habían dado 6.000 y algo. Y luego, luego lo que sí que hemos tenido en ciertos momentos es coproducción, ¿no? Un año fue el Festival Radicals Lliures, que ese sí que nos dieron 10.000 euros, que para nosotros era como, ¿sabes?, una mega producción. Y partimos, el Delirios de Grandeza, por ejemplo, se empezó con 2.000 euros que nos dio La Porta, que fue un espacio cómodo. Entonces, normalmente siempre hemos ido, pues eso, arrancando nosotros, con algo de apoyo o sin nada, y a partir de ahí, pues bueno, ibas buscando maneras de financiar. Que creo que también eso te pone una tesitura muy distinta a la hora de construir. Cuando pides ayudas, ¿es porque no tienes otra salida? ¿Porque crees realmente en las ayudas? ¿Qué piensas de las ayudas públicas? Es un temazo. Yo creo, por un lado, que me falta información de toda la película, ¿no? Yo, además del trabajo como intérprete, alguna vez he hecho algo de gestión y bueno, ya empiezas a ver un poquito como otros prismas, ¿no? Entonces, a veces hemos tenido alguna reunión con algún político, más en Hospitalet, porque está alguna asociación de Hospitalet y tal. Y puedes empezar a oler un poco o a entender el funcionamiento desde el otro lado. Pero en ese sentido, bueno, yo creo que a la hora de juzgar las cosas necesitas confrontar, ¿no? Porque muchas veces, bueno, tú crees algo y tienes un punto de vista plano y te cuesta ver la realidad o ser más objetivo por eso. Entonces, bueno, en lo que yo tengo de información, pienso que son necesarias, o sea que es lógico que haya un dinero que se recauda de todos los que pertenecemos a un territorio, a un entorno, y que se utiliza para hacer una serie de bienes comunes, y entre ellos creo que la cultura pues, es uno de ellos. Pero claro, el problema, como siempre, es cómo se gestiona esto, ¿no? ¿Quién decide a quién se le da el dinero? ¿Cómo se da ese dinero? ¿Qué se debe de justificar? ¿Qué no? Y en ese sentido yo creo que es algo muy perverso, o sea, que te lleva incluso a ti, ya desde mi lado, al creador, a ponerte en una tesitura que, bueno, que es un poco desagradable, ¿no? Porque entras en dinámicas que entiendo, algo que nosotros nos quejamos mucho, a lo mejor los emergentes, ¿no? Que es el hecho de ver a gente que está instalada mucho tiempo, compañías o creadores que están recibiendo siempre el mismo dinero, la misma cantidad de apoyo y, bueno, que siempre de alguna manera tienes la sensación de que lo que luego generan con ese dinero pues no es tan interesante y que no nos beneficia realmente a la comunidad. Pero claro, entiendes también que una vez tú te acostumbras a esa cosa de todos los años recibo un dinero y no solo tengo que presentar un proyecto y tal, pues al final te acomodes en esa situación, ¿no? Entonces lo veo muy peligroso porque, por ejemplo, para mí que ya ha sido como 3 o 4 años, ya empiezas a ver que a veces cuentas con ese dinero, ¿no? Y entonces creo que ese paso de ya creer que lo mereces, que ese dinero es tuyo, que es un poco como la carta a los Reyes Magos, ¿no? Que todos los años pides y luego te encuentras los regalitos ahí. Yo lo veo peligroso a la hora de funcionar. Has dicho que empezaste con África como asociación. ¿Sigues con la misma estructura? Mantenemos esa estructura y también nos vamos dando de alta de autónomos para los proyectos, pero digamos que la estructura del local
la hemos utilizado porque es un paraguas que nos sirve a la hora de funcionar, precisamente por cómo está planteado lo de las ayudas. Ok. Vamos a pasar como otro bloque. Vamos de tiempo, ¿no? Vale. O sea que, ¿de dónde partes para comenzar un proyecto? Pues yo creo que es una mezcla de cosas. Para mí cada vez más el trabajo se está convirtiendo en una necesidad o en un espacio mío de pensamiento, de reflexión propia. Es como el lugar en el que yo me meto, me encierro, porque además estoy trabajando cada vez más solo y me gusta. Es algo que antes no hacía y que con los años me estoy dando cuenta que me funciona muy así y que, no sé, de momento lo disfruto. No sé si darle la vuelta, pero es como una necesidad así de meterte en ese lugar en el que tú estás solo y te relacionas con la idea de creación o con la idea del pensamiento, de análisis de lo que te rodea, de tus deseos. Por otro lado, bueno, creo que es una manera de ejercer y comprender, ¿no?, la realidad. Y entonces, bueno, a partir de ciertas preguntas o ciertas inquietudes, ciertos deseos, empiezas a elaborar como una primera idea, o yo empiezo a elaborar una primera idea que me lleva un poco al punto de partida, que cada vez más está enfocado al cuestionarme el formato teatral, ¿no? Esta ecuación entre un actor, un espectador, un espacio y un tiempo compartido, pues es lo que cada vez, en cada proyecto, estoy como tratando de darle una pequeña vuelta a eso, como buscando la teatralidad en otros lugares o de otras formas, ¿no? Pero siempre creo que va muy ligado a esta idea de la representación. Y por otro lado también hay una necesidad laboral, económica, ¿no? O sea, yo eso es algo que tengo presente, es decir, que he decidido trabajar de esto, que forma parte, porque es mi única manera de obtener ingresos y por desgracia, bueno, es así el sistema. Para ir a comprar necesito un billete, unas monedas, y yo enfoqué a obtenerlas de esa manera. Entonces creo que eso también está latente. O sea, creo que negarlo, en mi caso, es inviable, ¿no? Porque, bueno, necesitas trabajar y seguir ganando dinero para poder pagar el pan, la comida de tu hijo y todo esto, ¿no? Y creo que eso, bueno, en el fondo también influye en la manera en que tú construyes. Porque la realidad es que hasta hace muy poco el arte pues pertenecía a una clase alta y era algo que se podía permitir gente que realmente tiene una vida muy acomodada. Por suerte esto se está democratizando cada vez más, si se puede decir así. Y yo, como te contaba al principio, vengo de un entorno bastante humilde, con lo cual no he tenido, aunque pueda tener un apoyo, por supuesto, porque mis padres en ese sentido no están mal, no son pobres, pero no he tenido una situación económica donde, pues eso, venga el niño, lo juntamos a clases de piano, no sé qué, tal, y el que haga, que disfrute. No, a mí me han enseñado, pues, o me han intentado inculcar esta idea del trabajo, ¿no?, del obrero. Y entonces yo creo que, bueno, que de alguna forma también hay esa necesidad. ¿Cómo os arregláis tú y África a la hora de todo? ¿Cómo repartís las tareas? ¿Cómo compartís ese área, digamos, de creación y de gestión a la vez? Bueno, yo soy el que asume la mayor parte del trabajo y ella más que nada es un apoyo a todos los niveles. Apoyo logístico por un lado y apoyo a nivel de pensamiento, ¿no? Yo voy desarrollando el trabajo creativo y de vez en cuando ella entra, va viendo lo que estoy haciendo y contrasto con ella, ¿no? Que además siempre es un contraste fuerte, porque siempre chocamos bastante. Entonces yo me enfado y ya, entonces cuando pasa el tiempo ya me doy cuenta que, claro, pero es que esto igual es verdad que... Pero es como un espejo que en el fondo pues a mí me va muy bien porque me gusta mucho dónde me pone, ¿no?, ella, en ese sentido. Y creo que, bueno, que me complementa bastante. Y entonces a nivel de tareas yo también hago la parte de gestión, porque en ese sentido, bueno, el trabajo está en un lugar muy precario y lo hago todo. Entonces, desde
sí que tenemos colaboradores que nos hacen a lo mejor la música o que con el tema vídeo nos echan un cable, pero yo estoy en ese lugar un poco del punk, del do it yourself, a todos los niveles, que también me gusta como formato, como lo que luego sale, ¿no? Porque creo que sale algo más crudo, es una exposición más cruda, menos elaborada, más precaria, que me gusta. Y también pienso más personal en ese sentido. Y entonces llevo hasta la gestión, o sea, ya incluso los últimos años estoy haciendo yo ya todo lo que es, en teoría, pasabas a la gestoría, de darte desde alta, de los IVAs trimestrales y todo esto. Entonces hay una combinación ahí de pequeño empresario, cutre y artista, que creo que también es interesante por lo que hablábamos, porque te da la visión del otro lado, ¿no? No solo el, bueno, yo soy artista y estoy aquí en mi pelota y a ver qué y tal, sino también entender la práctica, la realidad y cómo se consigue el construir algo, ¿no? Lo que no llevas es la distribución, ¿no? No. Bueno, una parte sí, y desde el Delirios estoy trabajando con Marta Oliveras. ¿No sé qué año? Mome el Vivero, pues yo creo que empezamos a currar en el 2009, 2008 o 2009. Ella vio la pieza, bueno, yo ya la conocía a través de Sergi, que distribuía también a Sergi, entonces cuando yo estaba trabajando con Sergi empezamos ya a conocernos y tal. Y con el Delirios le interesó el trabajo y me propuso probar un tiempo así a, bueno, a ver si eso, si ella podía también, ¿no? Como abrir puertas y tal. Y entonces siempre se ha ido haciendo una relación muy así, donde ella yo creo que con otros artistas lleva más toda la gestión y conmigo siempre ha sido como, bueno, más ahí mano a mano. Pero bueno, la mayoría de las actuaciones que tenemos las va sacando ella, ¿no? Pero también no deja de ser eso, no es un caso en el que diga, bueno, este es mi manager, él se encarga de todo esto y yo paso, ¿no? Y me van diciendo dónde actúo, sino que, bueno, es bastante codo con codo, ¿no? Y en ese sentido nos entendemos bastante bien. ¿Qué modelos de representación utilizas? ¿En qué sentido? Cuando muestras ante el público, ¿alguien lo asocia a lenguajes, disciplinas, códigos, estilos? Yo creo que funciona mucho por proyecto, porque lo que te decía un poco que con Sergi encontramos y para mí fue un poco lo que, bueno, una cosa que me cambió mucho la manera de hacer, tiene que ver con eso, ¿no? Con el hecho de tener una idea inicial, que a lo mejor tiene más que ver con un formato, con ese replantearte lo escénico, como, ¿no? Como esa ecuación, y entonces dejarte llevar por la búsqueda en ese momento, ir probando, ir adentrándote a, ¿no? Cada vez como cavar más profundo, ¿no? Y ver a dónde te lleva, a ese nivel de formato, de modelo, de representación o de lenguaje. Y entonces, bueno, al principio estábamos más en la cosa del movimiento, de la danza, pero de repente eso, el Felicidades era una pieza que hacíamos vía Skype, que tenía algo muy de performance, donde sí que había algo de movimiento y tal, pero bueno, era todo muy live, poca teatralidad. Y por ejemplo, en mi gran obra estoy trabajando con muñequitos que la gente que lo ve piensa que es teatro de objeto, pero yo nunca había trabajado. Entonces realmente tiene más que ver con esto, dejarte llevar y que el propio proyecto te enmarque en un lugar, ¿no? ¿Puedes identificar fases en tu proceso de creación? Sí, yo creo que hay mucho periodo de reflexión, de estar dándole vueltas a ciertas ideas, e ir apuntando cosas, mirando vídeos, imágenes que, ¿no? Que de repente están por ahí y que forman parte de ese caldo de cultivo, de esa sopa que haces antes. Y entonces hay un momento en que empiezo a meterme en el estudio, porque además yo tengo el estudio en casa, que eso también tiene un grado de locura, porque, bueno, a veces es como que no separas entonces, ¿no? Entre lo que es el trabajo y la vida. Para mí es muy cómodo hacerlo así, pero pienso que también tiene su parte negativa. Me gusta porque rompes con la idea de estructura, de horario, de trabajo, ¿sabes? Se convierte en algo mucho más, bueno, del momento de realmente dejarte llevar por el proceso, ¿no? Es decir, ahora son las 12 de la noche, ahora tengo la idea y ahora me meto al estudio a probarlo. Y entonces hay un momento que empiezo a entrar al estudio
Y como que voy apuntando cosas, ¿no? Como empiezan a salir, bueno, pequeños esbozos para fisicalizar un poco esas ideas que tienes. Entonces, sigo con la cosa más de idea, cada vez estoy construyendo más desde una idea grande, que hay un momento en que ya digo, vale, ok, me meto al estudio. Y entonces hay un periodo ya de, no sé, depende. Antes era menos tiempo, cada vez ahora con el que tengo el crío son más los meses que tardo en levantar. Y entonces luego empieza una fase de confrontación con público que normalmente pues, suele ser porque tengas una fecha de presentación y si no, pues busco que haya un momento de eso, de confrontarlo, de mostrarlo. Primero a un grupo muy pequeño de amigos, colaboradores, que cada vez eso lo estoy haciendo también menos, porque antes sí que era una necesidad que tenía más grande de diferentes miradas que te dijeran tal, pero cada vez siento que eso me marea más. Y entonces es como que, bueno, que lo enseño a muy poquita gente para que tampoco, ¿sabes?, me influya mucho en lo que en el fondo yo quería hacer. Y una fase una vez has mostrado presentación, de reajuste, que igual son 2 ensayos, que es un año como me pasó con Felicidades, ¿no? ¿Tienes hábitos a la hora de trabajar? No, creo que no, no soy muy metódico. No hay ninguna constante que puedas identificar. No, porque ha ido cambiando mucho, porque antes sí que tenía la cosa esta del bailarín, muy del calentamiento, de esa preparación previa, y cada vez más es más aquí te pillo, aquí te mato. Sí, entonces depende del momento mucho. No, trabajo mucho la verdad es que con el ordenador, o sea, cada vez veo que esta relación con la pantalla me tira más. Pero no, porque ya te digo que como cada proyecto, la forma, el formato va cambiando tanto, no se establecen hábitos muy continuos. Lo único es el espacio de trabajo, lo de que estás en casa, sí que es muy casero todo a ese nivel de pantuflas, ¿no? Aquello performer en zapatillas, pues también lo comparto. ¿Cómo consideras la percepción del espectador cuando estás preparando una obra? Pues yo creo que yo trabajo construyendo la pieza que a mí me gusta ver. Entonces, supongo que tengo presente la mirada del espectador, pero es la mía como espectador. Y de hecho creo que estoy buscando cada vez más que la forma de trabajar yo soy capaz de ver lo que hago. Cosa que cuando estaba en el trabajo más físico es muy difícil, ¿no? Cuando construyes desde el cuerpo hay algo donde tú, si estás dentro, cuesta mucho ver desde fuera, ¿no? Y eso genera mucha inseguridad sobre lo que haces. Y creo que cada vez más estoy buscando la forma de poder mirar, ¿no? Que lo lógico sería a lo mejor ser director y tener como a unos intérpretes, pero esta relación me cuesta, ¿no? Este juego de poder no lo llevo demasiado bien, no me siento muy cómodo y entonces me gusta ser yo el que hace, ¿no? Pero sí que creo que eso, que cada vez más el vídeo, la cosa de internet, de Skype, de Felicidades te permitía un poco mirar desde fuera y con esta idea de los muñecos también. Y creo que es por eso, ¿eh? Porque más que construir desde lo que a mí me gusta, desde mi deseo de hacer, ¿no?, de lo que yo disfruto haciendo en escena, es más lo que a mí me gustaría ver en escena. Es trabajar más devolviendo mi propia mirada. ¿Cómo manipulas al público? No sé si es una manipulación, pero yo uso mucho la ironía. Entonces creo que siempre hay un juego donde afirmas una cosa cuando a lo mejor estás queriendo decir la otra. Y entonces, bueno, ahí sí que puede haber algo de manipulación, no lo sé. Pero sí que a veces se generan malentendidos ¿no? O ves que la pieza entonces se sitúa en un lugar que no todo el mundo maneja. Entonces tienes que, bueno, vas tú como dándole la información o dándole la vuelta. Y supongo sí que hay cierto juego de manipulación en cuanto a eso. Pero no, realmente el trabajo además
la exposición que yo hago es bastante cruda a nivel estético. Entonces no hay mucho, no hay mucho envoltorio, esta cosa de impresionar, de llevar al público hacia donde tú quieres, de jugar mucho con su mirada, sino es bastante directo, entonces creo que no hay demasiada manipulación a ese nivel. ¿Qué es la estética para ti? Pues creo que es algo que no tenía mucha importancia y que de hecho trataba de evitar. O a lo mejor me interesa una estética sin estética o sin peso. Pero creo que poco a poco le estoy dando cada vez más espacio ¿no? Me preocupa un poco más, le doy más atención al vestido. Pero sí, de entrada siempre me han interesado las cosas muy crudas, como a ese nivel poco elaborado y poco vestido. Me interesaba más el contenido en ese sentido que la forma. O sea, pienso que si una idea es potente, llega. No me interesa tanto el cómo me vendes la idea. ¿Qué creas? ¿A partir de la forma o del contenido? En teoría del contenido, pero siempre trabajando esta idea del formato que te decía, ¿no? De manipular. O sea, la idea, el contenido es manipular el formato, pero más como la forma teatral, la relación, que no tanto el vestido, ¿no? La estética de la pieza. ¿Qué tiene de espectacular tu trabajo? Es súper espectacular. Mucho, porque estoy trabajando en esa relación. O sea, a priori es cero espectacular, pero yo pienso que mucho por eso, porque todo el rato estoy cuestionándome qué es lo espectacular. De hecho, sí, en la mayoría de las piezas el acento estaba ahí, ¿no? Delirios de grandeza era una pieza que hablaba de eso como intérprete, ¿no? Cómo manipular tu imagen para mostrarla a los demás de una manera espectacular. En Felicidades estás trabajando la idea de espectáculo, esa es la idea del actor presente o no presente, ¿no? Que si realmente era teatro, estas formas nuevas de comunicación, ¿no? Y en mi gran obra estoy haciendo una pieza, un mega espectáculo, con 300 y pico intérpretes, una banda de música, coches, un helicóptero en escena y tal, a escala 1,87. Entonces estoy todo el rato hablando de esa relación con lo espectacular, precisamente. Sí. Desde la miniatura. Sí, en este caso, sí, pues la idea era cuestionar un poco esos modelos. Porque, bueno, todo venía del hecho de plantearte qué harías tú de verdad si pudieras trabajar en ese formato, ¿no? Nosotros siempre trabajamos con poco dinero, ¿no? Un método precario, una manera precaria, y, bueno, en espacios pequeños. Y entonces, como intérprete, también en ese momento estaba en una pieza que era todo lo contrario, ¿no? Que era para el Grec, un espacio enorme, mucha gente. Y bueno, en otras piezas ya había estado en un formato más cercano, ¿no? Esa idea un poco de mega espectáculo. Y entonces me empecé a cuestionar realmente qué haría, ¿no? Porque, pues lo típico, criticar lo que hacen los demás es muy fácil, ¿no? Y para mí, además, como espectador es un formato que no me interesa, que me pone enseguida a la defensiva, porque todo lo que implica a nivel económico me parece, bueno, no me gusta, ¿no? Tal cual está la situación. Y entonces me planteaba mucho decir, vale, pero ¿tú qué harías? ¿No? O sea, tú en esas condiciones de trabajo, en ese espacio enorme y con la posibilidad de proyectar todo lo que quieras, todas tus ideas y llevarlas a cabo sin problemas, sin ningún recorte o límite económico, ¿qué harías? ¿No? Y entonces empezó este juego de decir, bueno, prueba a hacerlo a escala, a ver. Y precisamente lo interesante para mí de la pieza es que al final no fui capaz de trabajar desde esa idea de proyectar, sino que al final un momento en que apareció el cuerpo de la pieza, que eran estas figuras, estos actores, que fue a lo que estuve dándole muchas vueltas, ¿no? Decir, vale, el qué ya lo tienes, pero el cómo lo vas a hacer, quién es el actor, quién es el cuerpo, el protagonista, fue lo que estuve dándole mucha vuelta. Y cuando apareció este cuerpo, se convirtió completamente en el centro del trabajo. Y entonces al final ya no era qué yo me imagino en grande, sino qué estos actores me dan en escena y qué juegos puedo plantear con ellos. Y entonces a partir de ahí surgió el trabajo.
¿Qué tienen que ver tus obras contigo? Pues mucho, supongo, mucho, mucho, mucho. Sí, porque no dejan de ser para mí el tiempo que yo me cojo para mirar alrededor y hacerme preguntas. Y ver lo que te interesa. También es un tiempo de placer, o sea, es lo que te decía, ¿no? Que para mí ese periodo de construcción es como una necesidad vital que ya tienes y que disfrutas mucho, entonces es algo que necesitas hacer, o sea, que forma parte de tu práctica, ¿no? Ya te has habituado a ello. Y luego creo que hay mucho de eso, de ironía en el trabajo, que tiene mucho que ver con mi manera de enfrentar la realidad. Siempre buscando como ese punto un poco del humor, ¿no? Ante lo trágico. Eh, ¿Cuál es la relación entre tus intereses políticos y tus intereses en el arte? ¿Cuál es la relación entre mis intereses políticos y mis intereses en el arte? Pues es una relación complicada. ¿Por qué? Pues porque a cierto nivel no me interesa nada la política, pero bueno, todo es política, ¿no? Entonces yo creo que sí, que lo que tú planteas en escena pues no deja de ser una decisión política, ¿no? Pero al mismo tiempo es lo que te decía, es como evitando, es como con la estética, ¿no? Es decir, poner encima una estética en la que tratas de mostrar un desinterés por la estética, pues un poco creo que también, ¿no? Es como que no hay ningún interés político en lo que yo planteo en escena, no tiene ese peso, pero no deja de ser ¿no? Tus decisiones o tus pensamientos a ese nivel de política también. Sí. Sí, pero no, en ese sentido, eso, yo creo que mi política es la ironía, mi manera de hacer política. No tanto el agarrar el toro por los cuernos ¿no? y empujar para cambiar las cosas, como jugar con esa mirada más irónica donde tratas de mostrar la cara B de las cosas. ¿Para ti qué es lo específico del teatro o de las artes escénicas? Lo específico es la presencia. Sí, el hecho de compartir esa mirada, ¿no? De una persona que hace y otro que observa en un tiempo presente. Y ese es el lugar que me interesa y el lugar que normalmente manipulo o distorsiono. ¿Por qué quieres trabajar en esto, David? Porque ya no sé hacer otra cosa. Bueno, es un deseo que ha ido cada vez potenciándose. Y ahora mismo la verdad es que no me imagino en otro lugar. Y ahora que la situación está tan complicada, empiezas a realmente cuestionártelo. Y es como, bueno, si no queda más remedio, tocará, ¿no? Porque cada vez sientes más que nos está llevando a que, vale, a que tú trabajas de lo que tú quieras y luego tu tiempo libre, si quieres dedicarte a hacer esas tonterías artísticas, pues hazlas, ¿no? Pero como que cada vez va a costar más ganarse la vida o mal vivir dentro del mundo artístico. Y no sé, yo la verdad es que ya te digo que soy una persona que no tenía ese bagaje o ese background artístico a mi alrededor o en mi familia o esa formación y casi, no sé, casi llegué a todo esto por casualidad y curiosamente todas las decisiones que he ido tomando me han ido llevando a un lugar en ese sentido más complejo, ¿no? Donde, bueno, la salida comercial cada vez es más complicada. Porque casi yo creo que cuando yo hice arte dramático me apunté, pues ya ni lo recuerdo bien, pero yo creo que tenía más el deseo, o me emocionaba más, o me ilusionaba más ese mundo del cine, ¿no? Lo típico, y casi de actor comercial. Había una pieza que decía que quería ser como Michael J. Fox, y de repente has ido tomando un camino como completamente opuesto, ¿no? Y poniéndote a ese nivel laboral las cosas cada vez más complicadas. Pero supongo que es
es ese deseo de profundizar, ¿no? De ir resolviendo preguntas y yendo un poquito más lejos con las cosas. El otro día hice una entrevista a una persona que lleva bastante tiempo en esto y que está acostumbrada a trabajar muy cerca de instituciones o estamentos que tienen que ver con lo público, la mayoría, Ajá. con bastantes recursos, ¿no? Ante el paradigma actual me decía que no le preocupaba la gente, por ejemplo, que la relacionaba con el radicals, Ajá. ese tipo de teatro, entre comillas. Es decir, algo un poco más de investigación, no es tan comercial, no arrastra tantos espectadores, no tiene tanta visibilidad en medios, etcétera, etcétera. Va más a la búsqueda y a la experimentación, nuevos lenguajes, nuevas formas, etcétera. Entonces es más difícil para el público, ¿no? Decía que no le preocupaba la supervivencia de todo ese sector porque era un sector que siempre había estado acostumbrado a ser resistente, a trabajar en lo alternativo, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas tú de eso? Que no le falta razón, porque trabajas desde ahí, bueno, es que en cuanto encuentras algo que funciona lo tratas de romper, ¿no? Pero que, bueno, que todo tiene un límite, es decir, que al final el juguete se puede romper, ¿no? Entonces, creo que es necesario cierto apoyo, cierta base. No sé cuál es la mejor manera, porque, por ejemplo, en un momento se apoyó mucho a la creación y a la investigación, y entonces empezó a trabajar mucho en esa idea de construir y de búsqueda. Pero de repente, claro, todos esos productos, entre comillas, que salían o esas formas se quedaban ahí, porque no había un circuito en el que enseñarlo. Y ya te digo que a mí la idea de bolo y de presentación en público cada vez me interesa menos, o la disfruto menos, pero entiendo que forma parte. Es decir, que al final esa escultura, ese cuadro, tiene sentido cuando alguien lo mira. Y en lo escénico más todavía, porque es una cosa de compartir ese momento de presente. Entonces es una pena que trabajos que además son muy interesantes y trabajos que son muy potentes se estén quedando en eso, en mostrar una vez, 2 veces, 3 y no poderlo compartir con más gente, ¿no? Entonces creo bueno, que hay que llevar cuidado porque aunque estamos acostumbrados a llega un momento en que la gente se cansa y lo ves, o sea, gente alrededor en los últimos 2 años ves que empiezan a tomar decisiones donde se están cerrando muchas estructuras, donde se están cerrando muchos festivales, porque al final, claro, no, es inviable. ¿Cuáles son los temas y problemáticas que te interesan? A mí me interesa mucho el comportamiento humano. Me interesa mucho cómo nos relacionamos con nuestro entorno, qué decisiones tomamos, cómo nos relacionamos con los otros. Y me interesa mucho la cara oculta de las cosas, o sea, lo que hay detrás de, no lo que se ve, sino la parte de atrás. La parte, digamos, más oscura, a lo mejor. Pero no en sentido de oscuridad, de lo negro, ¿no? Sino más, bueno, lo que no suele brillar tanto o aparecer tanto delante del foco. De ahí también esa idea siempre es trabajar sobre lo espectacular, ¿no? Que es como esta cosa del escénico entendido como algo que tiene que impresionar al público o que seducirlo y trabajar dándole la vuelta como a ese concepto, ¿no? A la idea de representación, buscar esos límites. Y todo eso me parece muy político. Sí. El comportamiento humano Sí. tiene que ver mucho con cómo te relacionas y por lo tanto es político. Sí, es lo que te decía. Lo que pasa, bueno, yo en ese sentido huyo un poco del intelectualismo. En cuanto a, por un lado, que pienso no tengo la preparación ni la información para, ¿no?, ponerme en esa bandera. Y por otro lado, porque también, como con la política, connota una serie de cosas que al final yo creo que te lleva un poco al juicio, a esto sí y esto no, que es lo que a mí me tira un poco para atrás, ¿no? Que creo que es algo que también pasa mucho, que es inevitable, ¿eh?, en nuestro circuito, que en el fondo al final siempre la gente está juzgando. Y es lógico, es razonable, porque tú miras algo y, ¿no?, lo valoras, lo analizas. Pero creo que bueno, que todo es muy relativo. Entonces han habido
momentos en que se valoraba unas cosas, momentos en que se valoraba otras, y cada vez pienso más en eso, en que es más mirar desde el análisis, desde el compartir y desde el buscar entender la obra de alguien, que no tanto el juzgarla y decir esto está bien, esto está mal. A veces, ¿no?, a un nivel básico es por el me gusta, no me gusta, pero también desde un lugar más intelectual, más conceptual o más teórico, se analiza en ese sentido con, ¿no?, toda una serie de premisas, pero que te llevan también a eso. Y ese punto del juicio supongo que es lo que me hace también sentirme más incómodo cuando muestro los trabajos. Porque pienso que lo artístico al final es otra cosa. Es más, tiene más que ver con una necesidad de la persona que construye y con un compartir eso, que no con lo que está bien y lo que está mal, o lo que es interesante o no lo es. Imagina que eres un pintor. ¿Cuál es tu actitud frente al lienzo? Pues supongo cambiarlo mucho de sitio. Sí, como coger el lienzo y bueno, probar diferentes planos, quitarlo y buscarlo, probar en la pared. Sí, partir del lienzo, o sea, trabajar sobre el lienzo. No tanto en lo que me imagino en ese lienzo, sino trabajar con el lienzo, porque es lo único que tengo, ¿no? Lo que hablábamos a nivel de recursos. ¿Me podéis hablar de referentes? ¿Tienes alguno? ¿O has tenido algunos referentes? Que, bueno, a lo mejor te han servido y ahora no te sirven. Sí, sí, sí. Es interesante eso. Sí. Sí, en su momento, para mí, estando en Valencia, estudiando arte dramático, no sé si el primer año o el segundo, al festival Dansa Valencia, ¿no? Dansa Valencia, que era, en su momento era bastante interesante, y pasaban cosas que estaban muy bien. Una época que era... De hecho, nosotros creo que pillamos el final ya, que era potente. Y ahí me acuerdo que vino Malpelo con La calle del Imaginero, y a mí fue un espectáculo que me cambió la mirada. De repente fue como, wow. O sea, esto existe, ¿no? Ya no era que te gustara o no te gustara, sino de repente era encontrar un lugar. Y durante toda la época más de eso, de estudiante y más de interés por la danza, era uno de los referentes. Aparte de, pues, de ver piezas de Pina Bausch o Cantor en vídeo, que también, bueno, era lo que te marcaba un poco como el top de tu deseo. Y luego, curiosamente, acabé trabajando con la compañía, con Malpelo, y seguramente en un momento en el que yo ya estaba en otro lugar, que eso también es curioso. De repente, cuando entramos a trabajar con ellos, ves que tú ya, o sea, ese sitio, que ellos evidentemente habían evolucionado y estaban, ¿no?, en otro lugar, pero bueno, la esencia yo creo que se mantiene, ya no se identifica tanto contigo, ¿no? Que es curioso también eso, ¿no? Como van evolucionando claramente los referentes. Y no sé, supongo que ahí tenía más interés por el trabajo, no sé, de Alan Platel, Jerome Bell, ¿no? Esta onda más belga, donde había, bueno, un trabajo más conceptual. Pero nunca he sido muy de tener como las grandes figuras. Casi para mí es más referente Sergi Faustino, no sé, la Sonia Gómez, colegas con los que de verdad vas viendo la evolución de su trabajo y con los que de verdad discutes o hablas de lo que estás haciendo, que no esas figuras externas. Hace poco entrevisté a Sonia y me gustó mucho la reflexión que hacía sobre... Tú estuviste en el último trabajo suyo, ¿no? Sí, sí, al final del todo, porque fue un proceso que cambió mucho, y en el último momento, el último mes, me llamó para hacer una cosa así muy concreta. O sea, no estuviste muy metido en el proceso de... No, lo conozco porque, claro, yo llegué al final y me encontré todo el pastel. Sí, de hecho creo que vi la entrevista de Nuevo Sonda, creo que lo había visto el de ella, sí. Me interesó mucho la revisión que hacía de ese proceso y cómo se adivinaba un poco como un cambio en su manera de hacer y todo, pero como que ese proceso a mí me dio a entender como que
no había cambiado completamente, sino que quería cambiarlo, pero al final no lo cambió, pero ¿no? Sí, Esas sí, dudas sí, que a veces sí, tienes, sí. ¿no? Pero yo creo que son esos tres momentos, uno que, por ejemplo, ahora que lo dices, me ha venido, y que tiene que ver con lo de felicidades, con ese fracaso, entre comillas, ¿no? Con ese momento de confrontación con un público, y esa confrontación es como negativa. A mí me pasó también con otra pieza que se llama El Desconcierto, y también fue una pieza que para mí es clave en la pieza de ahora, en mi gran obra, que supone una manera de hacer diferente, porque yo siempre he trabajado más desde un punto más gamberro y más desde mí, tirando de mí, como exponerme con anécdotas, bueno, siempre con un punto así más graciosillo, entre comillas. Pero como tirando más de esa cosa tuya, ¿no? Y autobiográfico también. Y autobiográfico. Y de repente El Desconcierto fue una pieza donde cambió el tono. Y yo me quedé a mitad de camino, me pasó eso. De repente pasé a un lugar que era más abstracto, no era tan directo y no era tan representativo, ¿no? Pero tampoco, se quedaba en un medio lugar. Entonces, por un lado era más poético, pero no. Entonces la gente no entendía. O sea, para mí era una súper ironía, porque en el fondo lo que estaba haciendo con esa pieza era establecer un paralelismo entre el mundo esotérico y el mundo del arte, que en el fondo, digamos, lo que hablábamos, un concepto que teníamos todo el rato en la cabeza era la idea de que al final, ¿qué es arte y no? Que no lo es. Es como la magia, que es una cuestión de fe. O sea, o crees o no crees. Y entonces, ¿cómo levantamos todo eso? La manera se quedó en un espacio como eso, como a medio camino, ¿no? Era muy, muy sutil todo. Y entonces la gente no entendía si iba en serio, si no. De hecho, cantaba unas canciones que realmente eran textos de encantamientos reales que habíamos encontrado en internet y tal, y lo comparábamos con las canciones para adolescentes poppy, ¿sabes? Y entonces era como en plan cantautor pop con un colega que toca la guitarra y yo cantando como en serio, pero yo canto fatal, desafinando muy bien, pero claro, la actitud era de cantante entregado. Y la gente se pensaba que íbamos en serio, o sea, que pensábamos que esas canciones eran buenas y que las poníamos como un punto así poético guay. Y yo alucinaba, o sea, había una canción que lo cantaba en pelotas. ¿Sabes? Estaba allí, en plan cantautor casi flamenco, sentado al lado del otro, desnudo, desgallitándome, y la gente entendiendo como que para ti eso era como, ¿sabes? Todo un logro musical. Y entonces, bueno, fue muy curioso de repente. Y yo pienso que esa pieza que no funcionó a nivel de público, ¿no? Que la gente no salía, ¿no? contenta o el feedback que te daban no era positivo. Sin embargo, para mí fue una pieza muy, muy importante porque me permitió empezar a buscar otra manera, ¿no? A salirte un poco, a romper con una inercia que tienes y buscar otro sitio. Entonces, evidentemente, das algo que todavía no está acabado o no es tan potente y a lo mejor en la segunda pues haces algo que tiene más interés a ese nivel, ¿no? O que pueda estar más cerrado o que pueda conectar más con la gente. Sí, sirve también un poco de transición, ¿no? De una manera. Por último, David, ¿qué pregunta te harías a ti mismo? Esto es curioso porque, como claro, yo he visto varios globos ondas y es una pregunta que siempre descoloca. Y entonces, claro, ya he tenido la posibilidad de pensar en ella, pero veo que sigo sin tener una respuesta. ¿Qué pregunta te harías a ti mismo? Mira, sí, ¿cuánto tiempo vas a aguantar? Sí, la pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a aguantar? ¿Sabes? ¿Seguirás con esto mucho tiempo?